Dios les bendiga, hermanos, hermanas en Cristo, familiares. Hoy el Señor nos va a hablar una hermosa palabra que vamos a aprender lo que Él aborrece. Amén. Y pues va a ser de grande bendición para todos nosotros, porque así de esta manera vamos a saber lo que a Él no le agrada para no cometer el error de hacerlo, ¿verdad? Y es Proverbios 6:16. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hermoso, amén. Cada uno vamos a tomar nuestra parte. Tú tomas tu parte, yo la mía, y todo, porque pues cuando Papá Dios nos habla es mejor reconocerlo, amén, y decirle: sí, papá, ayúdame, porque al que se humilla, pues Dios lo exalta, amén. Porque dice aquí la referencia, dice la lengua mentirosa, una referencia a la tendencia humana de hablar sin cuidar la veracidad de lo que se dice. Compárese con el falso testigo, lo que implica perjurio deliberado para causar daño a otra persona. Ambas formas de falsedad están en la lista de cosas horrendas, y peor aún es aquel que siembra discordias. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Wow. Estando yo estudiando esto, digo: papá, pues sí, tenemos que tener esto en mente. Amén. Con ponerlo en un papel con letras grandes. Amén. Para que no se me olvide. Amén. Porque dice Salmos 34:13. Salmos 34:13. Si quieren anotarlo y después lo repasan con su Biblia. Amén. Salmos 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Amén? Que nos guardemos de hablar el mal. Amén. Y de hablar engaño. Y dice Proverbios 10:20. 10:20. Dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Pero como plata escogida es la lengua del justo. Amén. Y dice el 12:18. 12:18 dice: hay hombre cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es medicina la lengua de los sabios. Cuando te dan una palabra de aliento, amén, y tú dices gracias, te sientes bien, fortalecida, amén, porque lo bueno procede de Dios. Todo lo bueno, lo puro, lo limpio, amén. Esas palabras que vienen inspiradas a veces, amén, esa bendición de Dios.
Dice el 15:4, Proverbios. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Ves? Cuando hay pleito con tu hermano, tu esposo, tus hijos, cuando hay desavenencias, pues, inconformidades, entonces le das rienda suelta a la boca y hablas perversidades. Cuidado, porque a quien ofendemos primero es a Dios. Dios ha depositado en nosotros, hermanos, el Espíritu Santo. Nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y si así dice la palabra, yo creo, porque es palabra de Dios. Amén. Y a quien quebrantamos a su Espíritu. Amén. Y luego, ya de que habla tanto, se desahoga con la lengua. Después viene el arrepentimiento y a pedir perdón. ¿Sí? A corregir ese error. Amén. Porque no se va a quedar así. Amén. Tiene que humillarse, ir y pedir perdón. Amén. Para sanar esa herida. Porque cuando son heridas verbales, hermano, tarda más en sanar. Las traen. Y me dijo, no, pero que habló y que me dijo. Pero hay que dárselas a papá Dios. Y ya viene la persona, te pide perdón, se ponen a orar y gloria a Dios. Seguir caminando en el camino de Dios. Amén. Que es Proverbios 15:4. Amén, aleluya. Dice Santiago 3:5. Se va al grano. Se va a lo que es Santiago. Santiago 3:5. Sí. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Ves? Por esa lengua, que ese miembro tan pequeño, pero puede encender un bosque. Amén. Se separan familias por un chisme, por una palabra. Como decía nuestro inicio, el testigo falso que habla mentiras. Se enciende el bosque. Y a veces, si no es verdad, pero ya las familias están distanciadas por eso. Amén. Es que se enciende el bosque, se quema todo. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Porque miren, me gusta aquí el comentario que da Santiago. ¿Cómo dominar la lengua? Dice, nada puede causar mayor daño que la lengua. Mantener nuestro lenguaje bajo estricto control es una disciplina que los creyentes deben desarrollar. ¿Cómo vamos a desarrollar eso? Viene la palabra a la mente y la vas a analizar para que salga por la lengua. La vamos. Sí, porque tenemos que seguir obedeciendo a papá Dios. Dice, domina tu lengua, poner atención a cada palabra que utilizamos. Puede que al principio parezca incómodo,
Ujú. Pero servirá para hacer avanzar la justicia. Amén. Sí, tenemos que, ¿cómo dominar la lengua? Nada puede causar mayor daño que la lengua. Amén. Distanciar entre los hermanos que siembran discordia entre hermanos. Sí, y todo eso no le agrada a Dios. Tenemos que parar. Amén. Parar y meditar en lo que vamos a hablar. Si vamos a ofender a la hermana, al hermano. Amén. Y la ternura ¿cómo se dice? Tú conoces cuando una persona está llena de ese amor, esa ternura. No te viene a ofender, ¿verdad? Te trata de ayudar siempre. En lo que estés pasando te da una palabra de aliento. ¿Y qué viene a ser? Medicina. Dice Proverbios 12:18, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Tratemos, hermano, hermana, de hacer las cosas. Esto está bien aprenderlo. Papá Dios nos da esto para, para aprender, para no pecar. ¿Ves? Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjate. ¿Mm? Y el que la ama comerá de sus frutos. Sí, sí, tenemos que, como hijos de Dios obedientes, ya que papá Dios nos enseñó esto, pues vamos a hacerlo. Amén. Vamos a analizar cada de las 7 cosas que están aquí. Porque dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Dios nos guarde de todo esto que está aquí escrito, de que a papá Dios no le agrada. Amén. Porque dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjate. Cuando agarran a alguien que hace una infracción, se pasa una luz, o aquel que miró a alguien y lo llaman para testificar, ¿eh? Cuenta mucho lo que él va a decir. Ujú. Cuando le llaman a testificar en las cortes, tiene que estar seguro de lo que va a decir, porque la persona que está siendo enjuiciada, de ahí depende todos los testigos, ¿ves? Entonces dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. Y dice Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay muchos que los agarran, ¿verdad? En complicidad con alguien, y luego dicen, quiero un abogado, no puedo hablar. Temen por su vida, temen por estar cuánto tiempo encerrados ahí, ¿ven? Y un abogado va a escudriñar las cosas y los va a tratar de ayudar a hacer las cosas bien. Pero hermanos, nosotros entre hermanos aquí tenemos que amarnos, amén. Y dejar eso de darle suelta a la lengua, porque dice que en las muchas palabras
no falta el pecado. Y me gustó eso, cómo refrenar tu lengua, ¿verdad? Es como viene la palabra a la mente y como que la filtra, ¿no? Un filtro ahí y luego salga por la boca. Pura palabra. Porque así también dice la palabra, que hablemos con salmos, himnos, cánticos espirituales y todo. Nos da mucho que entender la palabra, que debemos de hablar lo que es correcto y justo delante de Dios. Amén. Para evitar después buscar al hermano o la hermana y pedir perdón. Porque si no pides perdón al que has ofendido con tu boca y luego vamos a doblar rodilla y orar, hasta no. Tenemos que levantarnos y estar a cuentas, pedir perdón, ¿verdad? Y después ir a doblar rodilla. Amén. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo y lleguen ante la hermosa y presencia bendita de Dios. Amén. Que Dios te bendiga y que esta hermosa palabra haya enriquecido tu vida como lo ha hecho con la mía. Amén. Que nos instruye, ¿verdad? Y que seamos obedientes a ponerla por obra, a pedirle a papá que nos ayude a guardar su palabra donde en el corazón y ponerla por obra. Amén. Y que esto sea para honra y gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermano, hermana, amigas, familia. Amén. Y amémonos unos a otros, oremos unos por otros. Amén. Dios les bendiga.